Bienvenidos a Galaxia Sonora. En esta nueva entrega nos adentramos en Sombras de los Sith, una emocionante novela que nos transporta a una galaxia en tiempos de paz, pero donde una amenaza oscura empieza a emerger. Mientras la Nueva República trabaja para consolidar una era de libertad y Luke Skywalker entrena a la siguiente generación de Jedi, una sombra oscura empieza a crecer en la Fuerza. Acompáñanos en esta intrigante aventura que mezcla la búsqueda desesperada de Lando Calrissian por su hija con los siniestros planes de una secta en Exegol y una familia aterrorizada en el espacio salvaje. Prepárense para descubrir secretos profundos y enfrentar el resurgimiento del mal en el universo de Star Wars. Capítulo 21. Lado Nocturno, Sistema Thersar. Lando y R2D2 avanzaban rápidamente entre la multitud. A medida que lo hacían, el número de gente iba menguando, mientras se alejaban de las zonas públicas del lado nocturno, rumbo a los muelles VIP y la plataforma de aterrizaje privada del capitán regente. Doblaron una esquina, Lando oyó el silbido agudo de R2D2 y chocó con el droide. Una gran multitud cortaba el paso. Miró alrededor, buscando una ruta alternativa, cuando una estridente descarga a blaster partió el aire. La multitud se alteró, el pánico empezaba a apoderarse de ellos, mientras corrían a toda prisa con los brazos en alto. R2D2 se quedó donde estaba, con Lando detrás mientras la multitud pasaba a su lado, chocando con ellos cuando volvían sobre sus pasos. Vio otra descarga blaster y la gente se detuvo, con la retirada ahora bloqueada. Lando miró alrededor, preguntándose qué sucedía. Estaban en una gran zona abierta, como una plaza pública, con las paredes y el techo de transpariacero creando la ilusión de espacio abierto. La gente volvía a moverse y Lando y R2D2 se encontraron ahora al frente. Ante ellos, en el otro extremo de aquel espacio, sobre una plataforma que ofrecía un excelente puesto elevado, había un grupo de droides cubriendo todo el espacio con sus blasters. Pero no eran los droides guardia personalizados de Sargo Anaximander. Estas máquinas eran altas y angulosas, casi esqueléticas, con brazos y piernas finos y articulados conectados a un torso estrecho y estilizado. Sus cabezas eran grandes, prácticamente bulbosas como de insecto, con ojos grandes y cráneos repletos de gruesas antenas. Saqueadores. De las 13 naves que habían llegado a la estación, fueran quienes fueran, Lando pudo ver que no había dos droides iguales. Aquello no era un ejército fabricado en serie. El droide al frente dio un paso adelante y volvió a disparar su blaster al techo, provocando el estremecimiento y los gritos de la multitud. R2D2 emitió un pitido, girando la cúpula de lado a lado. Lando lo miró y siguió sus giros. Buscaba escapatorias. No se podían permitir aquella demora, pero superar a los saqueadores a aquellas alturas era de ilusos. «Sois muy afortunados», dijo el droide al frente, con su voz andrógina amplificada sobre el ruido de la alarma y la gente. «Estáis ante los devastadores droides piratas de Bestoon. Este día perdurará para siempre en vuestra historia». El droide bajó el blaster y miró alrededor. «Si queda alguien para leerla». Los droides de detrás se rieron. Lando se preguntaba qué programación tendrían. Era excéntrica, cuando menos. Aunque, si se suponía que eran piratas, quienquiera que los hubiese construido había hecho un gran trabajo. El líder giró su cabeza de insecto, un movimiento muy humano contra la tortícolis, estirando los músculos y volvió a levantar el blaster, apuntando a la fila delantera de gente. Apuntando a Lando. Mantuvo la calma. Sabía que era rápido desenfundando. En una época le dio por practicar frente a grandes espejos, en su camarote del Dama Afortunada, a menudo con alguna invitada descansando bajo las sábanas de la cama de detrás que miraba la práctica de su amante con deleite. Apartó aquel recuerdo imprevisto. Tenía las manos a los costados a pocos centímetros del blaster de su cadera. Pero sabía que era inútil. No importaba lo rápido que fuese, sabía que el líder de los devastadores droides lo sería más. Estaba diseñado para eso. Además, no sería un duelo a dos. Cualquier tentativa por su parte sería un suicidio. El líder pirata suspiró, eso le pareció a Lando y levantó un poco el blaster para apuntar mejor. Lando estaba preparado, quizá pudiera cargarse al líder, y quizá fuera lo último que hacía en su vida, aunque al menos habría muerto en el intento. Se oyó el sonido de un blaster. R2D2 lanzó un largo y ensordecedor quejido. Y el líder de los piratas se desmoronó, con su cabeza convertida en un millar de esquirlas humeantes que llovieron como rocío sobre su banda. Lando apartó la mano de su arma intacta mirando alrededor para ver de dónde había llegado aquel oportunísimo disparo.
Entonces, la masa que tenía detrás se movió, primero en un sentido, después en el otro, y se desató el caos. Lando se dejó arrastrar por el grupo, mientras corrían por su vida, rodeando instintivamente al contingente de droides guardia del lado nocturno, origen de la certera descarga blaster, llegados a aquella sala por detrás. Al límite de la sala, Lando se apartó de la multitud y R2D2 logró detenerse antes de estrellarse contra la pared. Al lado había una ruta de salida. Lando asomó la cabeza por la esquina para mirar hacia atrás. El tiroteo no duraría mucho. Los devastadores droides eran buenos combatientes. Frente al comportamiento metódico y predecible de los droides guardia del lado nocturno, pero los saqueadores estaban en inferioridad numérica y mal coordinados. R2D2 gorjeó una retahíla tan apresurada en binario que Lando se sintió mareado. No sabía qué decía, pero captaba el sentido, era su oportunidad. Dio unos golpecitos sobre su cúpula con los nudillos. Hora de irse, pequeño. R2D2 no esperó. Dio media vuelta y rodó pasadizo abajo, emitiendo pitidos. Lando, con el blaster en la mano, lo siguió a la carrera. Lando y R2D2 llegaron al muelle indemnes, aunque habían dado mucho rodeo para evitar otras escaramuzas entre los devastadores y los droides guardia del lado nocturno. A Lando no le gustaba rehuir las batallas. Lado nocturno era el hogar de mucha gente y lo estaban atacando. Sentía la obligación de ayudarme y con una punzada casi de culpa por no hacer nada más que seguir a R2D2 por el complejo, aunque racionalizó su decisión por el camino. Sargo se había construido un imperio y lo había equipado bien, incluidos sus droides guardia. Les faltaba capacidad táctica, pero lo compensaban con sus números. Mientras corría, se le ocurrió que los devastadores droides piratas de Bestun, claramente enviados por Ochi de Bestun, estaban causando estragos, pero la instalación se estaba defendiendo y los acabarían repeliendo, por lo que se podía concentrar en la tarea que tenía entre manos, sacar a la familia de allí. Entraron en el muelle privado del capitán regente por una puerta de mantenimiento, después de que R2D2 diera rápida cuenta de la cerradura trilógica del panel de acceso. El muelle era grande, tanto como el VIP en que esperaba el Dama Afortunada, cerca de allí, pero este albergaba una sola nave, el Goldstone, con su enorme y reluciente ala delta alzándose imponente sobre 6 pares de trenes de aterrizaje. Detectó el problema al instante y corrió bajo la nave, con R2D2 a su estela. Se detuvo junto al tren de aterrizaje más cercano, debajo del morro de la nave, y se arrodilló a examinarlo. Estaba bloqueado con un cepo fortificado contra infracciones, cuyos controles parpadeaban con 2 luces rojas. Miró alrededor y vio que cada uno de los 6 trenes tenía su propio cepo de bloqueo. Las lecturas de R2D2 eran precisas. El yate del capitán regente estaba confinado, no iría a ningún sitio. Se levantó y le llegaron ruidos de un tiroteo de blaster. Dio media vuelta intentando descubrir su procedencia y lejanía, pero no pudo, aunque sabía una cosa: los devastadores droides piratas estaban cerca, así que no tenía tiempo. La idea de llevar a la familia al Dama Afortunada era demasiado arriesgada. No podía hacerlo entre aquel caos, no con una niña a cuestas. Se frotó la cara y levantó la vista hacia el reluciente vientre del Goldstone, con una idea tomando forma en su mente. Pensó en el carguero prácticamente desahuciado del muelle inferior. El mero hecho de haber llegado al lado nocturno era un verdadero milagro. El Goldstone suponía un contraste tan radical con aquello que casi tuvo que reprimir una risotada por lo ridículo que le parecía. El fuego de blaster sonaba cada vez más cerca. Se volvió hacia R2D2. R2, ponte a trabajar en los cepos. Tengo una idea. El droide respondió con un pitido afirmativo, fue rodando hasta el primer tren de aterrizaje, extendió su enlace proyector grabador y lo conectó al puerto del cepo. Lando miró alrededor. La plataforma de aterrizaje privada estaba tan bien equipada como inmaculada, con el material de mantenimiento y los sistemas de soporte de la nave bien colocados junto a las paredes, preparados para atender todas las necesidades de la joya de Sargo Anaximander. Vio el carrito, un sencillo terminal de control de vuelo que permitía conectarse directamente a la nave y hablar con la tripulación. Un equipo estándar. E idóneo si no querías que se te oyera por el comunicador general. Corrió hasta el carrito y lo llevó rodando hasta el morro del Goldstone. Era articulado, con una pequeña plataforma detrás donde el controlador del muelle iba de pie. Lando saltó sobre ella, la activó y la elevó hasta que tenía el casco del yate al alcance de la mano.
Sacó un cable de la consola, encontró el puerto escondido en el casco de la nave, lo conectó y se puso los auriculares. ¡Eh! Hola, ¿pueden oírme desde dentro? Los auriculares emitieron un chasquido en sus oídos, pero no tuvo respuesta. Frunció el ceño revisando los ajustes del terminal. Después saltó al oír una explosión y una lluvia de chispas más abajo. ¡R2! Se agachó para mirar entre los raíles del carrito. R2D2 seguía junto al tren de aterrizaje delantero, atacando ahora al cepo con su brazo de corte. Giró la cúpula hacia Lando y gorjeó con alegría. ¿Quién habla? Lando se sujetó los auriculares y se incorporó, mirando la curva del Goldstone sobre su cabeza. Era una voz masculina, el padre. Me llamo Lando Calrissian, soy un amigo. Voy a sacarlos de aquí. ¿Qué está pasando? Lando alargó la mano, un gesto invisible para los ocupantes de la nave, pero útil para él. Es una larga historia. Escuchen, ¿pueden pilotar esta nave? Una pausa. ¿Qué? ¿Pueden pilotar esta nave? Oyó un ruido rasposo, el eco remoto de dos personas hablando. La siguiente voz que sonó por el auricular fue femenina. Sí, la puedo pilotar. Ya he descubierto la clave de acceso, pero la nave está bloqueada físicamente y... No se preocupen por eso, les dijo Lando, podrán despegar. Bajó la vista hacia la plataforma y vio que R2D2 había cortado el primer cepo y rodaba a toda velocidad hacia el siguiente. Oyó fuego de blaster. Estaban cerca. ¿Qué está pasando?, preguntó la mujer. Oímos disparos. Lando pudo oír al padre hablando y oyó otra voz, aguda y alta, asustada, la niña, la hija, llamando a su padre. Después, débil pero audible, el padre diciendo a su hija que todo iría bien. Otra explosión y lluvia de chispas. Después un pitido satisfecho de R2D2, dos cepos menos, quedaban 4. Lando cerró los ojos, respiró hondo y negó con la cabeza, intentando aclararse las ideas y controlar sus emociones. No le costó. Podía estar mayor. Podía haber perdido facultades, pero seguía siendo Lando Calrissian, un héroe de guerra condecorado, un general, un padre y un hombre con un plan. Vale, ya casi estamos. Cuando tenga el indicador en verde, písele a fondo y salgan de aquí. ¿Y a dónde vamos? Vinimos buscando ayuda, no tenemos nada. No sabemos dónde ir. Lando pudo notar el pánico en la voz de la mujer. No se preocupe, hemos venido a sacarlos de esta, solo les pido que confíen en mí. Más murmullos de fondo. Ahora sonó la voz del hombre. ¿Confiar en usted si ni siquiera sabemos quién es? ¿Es un hombre de Sargo? Fue él quien nos encerró aquí. Lando frunció el ceño. Sargo Anaximander había sido más un conocido con quien hacía negocios que un amigo, pero era de confianza, o eso creía, como creía la difunta Dina Dipuro. No sabía qué relación tenía con el capitán regente, pero debía de ser lo bastante sólida para enviar a la familia allí. No sabía qué había podido pasar entre Anaximander y la familia, pero sabía que no era momento de hacer preguntas. Si los había traicionado, que esperaba que no fuera el caso, aunque no podía ignorar la sensación que crecía en su estómago, la tarea se complicaría porque no iba a resultar sencillo que confiasen en otro extraño. Alguien que no era más que una voz por comunicador. ¿O es de la Nueva República?, preguntó el hombre. ¿Esas naves de ahí fuera son de la Nueva República? Lando sacudió la cabeza. No, escuche, esas naves son problemas, sencillamente. Hizo una pausa y suspiró por la frustración. No se le daban bien aquellas cosas. Respiró hondo. Era mejor empezar por el principio. Si quería que la familia lo escuchase, debía serle sincero. Las naves parecen del mismo tipo que las que los atacaron en el espacio Sal. La voz del hombre lo cortó abruptamente. ¿Y cómo demonios sabe eso? Respondió Lando serenamente. Sé que los envió aquí una sargento de vuelo de la Nueva República, Dina Dipuro, del escuadrón Halo. Sé que intentaba ayudarlos y lamento lo sucedido, pero estoy aquí para salvarlos. También sé que pedirles que confíen en mí es mucho, pero fui general de la Alianza y me acompaña un caballero Jedi. Juntos los sacaremos de aquí. ¿Vale? Lando soltó el botón del comunicador. Hubo un momento de silencio, salpicado por el chasquido que confirmaba que R2D2 había terminado con los cepos. El astromecánico emitió un potente pitido. Lando se volvió y levantó una mano. R2D2 gorjeó algo más y Lando frunció el ceño, incapaz de entender qué le intentaba decir sin traductor. Ignorando de momento al astromecánico, se volvió hacia el terminal y apretó el botón de llamada. Sé que están asustados, dijo, sujetando el micro de sus auriculares. Créanme, lo entiendo. Ignoran lo que les espera y hasta ahora solo los han sacado del fuego para arrojarlos a las brasas. De verdad, lo entiendo.
Conozco esa sensación, pero no tenemos tiempo. Hemos quitado los cepos. Si saben pilotar esta nave, cualquiera de los dos, háganlo. Llévenla hasta los anillos de Teresar, escóndanse allí y nosotros iremos a buscarlos. ¿De acuerdo? Pueden hacerlo, solo necesitan un poco de fe. Soltó el botón y esperó respuesta, impaciente. Contó los segundos, cada uno más largo que el anterior. Preparando el despegue. Será mejor que salga de la plataforma. Lando sonrió y no pudo evitar cerrar un puño y lanzarlo al aire. Muy bien, bajó la vista hacia la consola. Tengo su identificación de transpondedor. Ajusten el receptor a 770. Llegaremos por su mismo vector y enviaremos señal por ese canal, así sabrán que somos nosotros. Recibido, respondió la mujer. Bien, hasta pronto. Lando se quitó los auriculares, feliz por su éxito y con la adrenalina de una victoria recorriendo todo su cuerpo, como si acabase de sacar un despliegue del idiota en una partida de Sabacc y se hubiese llevado todo el bote. Sin molestarse en bajar la plataforma, saltó por encima de la barandilla y se agachó al caer sobre la plataforma de aterrizaje. Corrió a ponerse a salvo en el anillo exterior de la plataforma mientras los motores de iones del Goldstone arrancaban. R2D2 iba más adelante. Lando notó el calor de los motores cuando se acurrucó tras un escudo de lanzamiento de la pared y se tapó los oídos. Cuando el ruido descendió, se asomó por encima del escudo y vio los luminosos motores del yate de lujo perdiéndose en el espacio, tras el trémulo brillo de la puerta del muelle. R2D2 emitió un pitido. Lando bajó la vista para mirarlo y asintió. Es hora de encontrar a Luke y salir de aquí. Sacó un cilindro corto de su cinturón, su comunicador personal, y lo activó. Luke, ¿dónde estás? La familia ya se ha marchado, ahora nos toca a nosotros. Soltó el botón y solo oyó ruido. R2D2 gorjeó. Lando volvió a asentir y guardó el comunicador en el cinturón. Parece que los devastadores droides tienen las comunicaciones interferidas. ¿Puedes localizar a Luke? El astromecánico respondió con un pitido afirmativo. Se dio la vuelta y tomó la delantera, otra vez. Y así concluimos otro fascinante capítulo de Sombras de los Sith. Ha sido un viaje lleno de misterio y emoción, desde los esfuerzos de Lando Calrissian hasta los oscuros planes de los Sith y las amenazas en el espacio salvaje. Si les ha gustado este capítulo, asegúrense de darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse las siguientes entregas. Queremos conocer su opinión sobre esta historia y qué otros audiolibros les gustaría escuchar, así que dejen sus comentarios abajo. Síguenos en Instagram para contenido exclusivo y las últimas actualizaciones. Y no olviden explorar nuestras listas de reproducción para más historias épicas del universo de Star Wars. Hasta la próxima. Que la fuerza los acompañe siempre. Nos vemos en el siguiente video.